ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Oh Dios, a todo creyente muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias gloriosas, lluvias del Consolador. Gloria a Dios. El número 3. Yo espero el día alegre cuando Cristo volverá, pues vendrá al mundo pronto y nos arrebatará. Oh, qué gozo este pensamiento a mi alma da, el que Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Si Jesús vendrá al mundo otra vez, le veremos en las nubes con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. La venida de Jesús será el remedio del dolor que aflige siempre a este pobre mundo pecador. Todas las lágrimas se enjugarán por nuestro Salvador, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Y Jesús vendrá al mundo otra vez. Mi Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con sus ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Llegarán los santos a Sion con gozo eternal, y en todo el santo monte nada daño ni hace mal, pues conocerán a Dios entonces todos por igual, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Las damas, el coro. El pecado, pena y muerte en este mundo cesará. Mártires y santos con Jesús por siempre reinarán. Cada alma gozará de paz perfecta sin afán, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Todo el coro. Jesús vendrá al mundo otra vez. Y Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con sus ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Amén, gloria a Dios. El número 8.
Cuando lo tenga, me dice amén. Número 8. 8, sí. La siembra. Sí. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Al hallarme en la casa de Dios, sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos han tenido visitas que no les han gustado? Hay que esperar, hermano. Ojalá y no sea cuando los visité. Hermanos, cuando empecé en el pastoreado, me encantaban las visitas de sorpresa, sin anunciar. Oiga, qué sorpresa recibía a veces. Niños corriendo, guardando cosas y los adultos medios nerviosos. Y así como la primera vez que invité a mi esposa a ir a comer, iba toda nerviosa esperando un regaño. Pero no sé por qué, porque yo no regaño a nadie. Pero creo que todos hemos tenido visitas que si dependiera de nosotros no las hubiéramos recibido. Recuerdo una hermanita que contó, llegó a alguien a visitarlo y le dijo a un niño que contestara a la puerta y dijera que no estaba en casa. El niño fue y sonaron. Y el niño contó, mi mamá no está. La señora se dio la vuelta a la hermana, se subió al carro y se entretuvo. Y en eso recibió una llamada a la hermanita en casa y salió corriendo a subirse al carro. Y la otra hermanita dijo, pues no, que no estabas en casa. Yo creo que él le estaba sacando rodeos a la hermana porque era de esas hermanas que hablan mucho de usted. Esas no están aquí esta noche, son las que no están. Pero abran sus Biblias al libro de Génesis, el capítulo 50, el verso 24 al 26. Vamos a hablar de una visita de Dios. Como comencé al principio, todos en nuestras vidas hemos tenido visitas que nos sorprenden alegremente. Oiga, quisiéramos tener todas las visitas de esa manera, ¿no? Cuando llega alguien que no hemos visto en un tiempo. Continuamente vivo viendo videos
de soldados que regresan sin avisar. Y llegan a la escuela y el hijo o hija del soldado, cuando lo ve, se tira la corrida, le tira el brinco y le da oiga, ¿cómo me hace llorar esos videos? Pero esa clase de visita a nosotros todos nos gustará, ¿no? Pero por otro lado también hay visitas que nos sorprenden, pero desagradablemente. Llega un deudor que hace tiempo que no hemos pagado. Ahora, hay visitas que codiciamos, que quisiéramos tener. Por otro lado también tenemos visitas que quisiéramos evitar, como visitas de la suegra, ¿no? Pero aquí no hay suegras, gracias a Dios. Hay visitas que nos bendicen y hay otras que nos maldicen y hay otras que nos enfurian. Hay toda clase de visitas. Hay visitas que nos alegran, hay otras que nos entristecen. Recuerdo un video que se tomó de un grupo de soldados, fueron a darle el reporte a la mamá que el hijo había muerto. Esas son visitas que preferiríamos no recibir, pero no se pueden evitar. Y pido que oren por los soldados porque siguen en peligro. Así que hay toda clase de visitas, pero la visita de Dios debe de ser una codiciada. Y voy a hablar más en detalle, así que no se asusten, y espero que ya todos abrieron su Biblia a Génesis, el capítulo 50, el verso 24 al 26. Estamos por terminar el libro. Y este pasaje que estamos por leer introduce el siguiente libro. A ver si pueden captar en qué forma. Verso 24, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Wow, alegres, ¿no? Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará. Oiga, vuelve a enfatizarlo. Y creo que la segunda vez es un énfasis con fuerza, con convicción. Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Cuando Dios lo haga, por favor, asegúrenme que van a llevar mis huesos de regreso. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron, que era la costumbre egipcia, y fue puesto en un ataúd en Egipto para esperar. Ahora, ¿qué notamos en este pasaje de José? ¿Qué nos enseña? Nada. ¿Nada? Tenía convicción, tenía seguridad. Ok, tenía convicción. ¿Qué otra cosa le podemos llamar? Fe. Tenía fe que Dios iba a visitar. Él iba a estar muerto. Él no iba a verlo. Pero él murió creyendo que eso iba a ser cierto. Qué bonito será que cuando vamos a morir, saber que un día Cristo vendrá por nosotros. Nos dará una visita que este cuerpo que está hecho polvo, depende cuántos años, en un abrir y cerrar de ojos, transformado, glorificado. Y es verdad, si lo creemos. José tenía fe que esto iba a acontecer. Y hasta más o menos tenía una idea cuánto tiempo, y vamos a leerlo más adelante. Ahora, esta visita de Dios, ¿qué clase de visita iba a ser? No le dice. Solo dice, Jehová os visitará. Ahora, acabo de mencionar que hay diversidades de visitas. Ahora, pero en este caso, esta visita es de Dios Todopoderoso. No es de cualquier persona. No es del gobierno, no es la migra, no es la policía,
no son los enemigos, es Dios. Ahora, no estamos hablando de cualquier persona que viene a visitarnos, ni de cualquier clase de visita. Es una visita divina, de un Dios que nos ama. Pero es un Dios también que todo lo sabe. Y en todo lugar está, todo lo ha visto y todo lo ha oído. Y es un Dios que conoce el estado de nuestro corazón. Que no importa cuándo visita, Él sabe en qué estado estamos, emocionalmente, espiritualmente y físicamente. No estamos hablando de cualquier visita. Ahora, cuando nosotros visitamos, hice una lista de cosas que posiblemente ustedes puedan añadir. Visitamos porque extrañamos a alguien. No lo hemos visto en un tiempo, tenemos ansias, ganas. Para aquellos que pueden viajar y salir y entrar del país, tienen familiares que no han visitado. Hay otra clase de visitas, recibimos una invitación. Los invitamos a una cena, a un almuerzo, a un desayuno. Ahora, si la persona no sabe cocinar, olvídense. Pero si es buena para cocinar o es alguien que gustaríamos visitar. Por otro lado, para averiguar qué pasa. No los hemos visto, no hemos escuchado. Vamos a visitar a ver qué está pasando, cómo sigues. Para suplir necesidades, nos enteramos de una necesidad que tienen. Vamos a visitar para dar una ayuda. Como cuando estuve enfermo con COVID, vinieron a la casa y nos dieron de comer. O nos trajeron comida, no me dieron de comer. Mi esposa me dio de comer. Para pedir cosas. Dinero, por ejemplo, mi esposa me acaba de contar una historia que me hizo llorar. Un amigo le llama a otro amigo, mira, mi mamá está en necesidad de medicamento, no tengo dinero, por favor, ¿me prestas dinero para ir a comprar el medicamento? El amigo le dice, pues, mira, ahorita no tengo dinero, pero espérame. Mientras el tiempo pasaba y siguió llamando al amigo, pero ahora el amigo no contestaba. Y aquel desesperado llegó a casa para decirle a la mamá que no pudo conseguir el dinero para comprarle el medicamento. Y al llegar a la casa, uno de los familiares llega y dice, oye, tu amigo acaba de llegar, fue y compró el medicamento y lo dejó. Se dio la vuelta y se fue a buscar al amigo y dice, oye, te estuve llamando porque nunca me contestaste. Es que vendí el teléfono para comprarte la medicina. Wow, esa visita nos gusta. Y esa es la iglesia, debe de ser eso. Para pedir cosas por curiosidad a veces. A veces yo le pusiera ahí por chisme. Por una reunión, para una reunión familiar, un cumpleaños, un aniversario, algo para ayudar a alguien. O sea, hay muchas razones por qué visitamos. Las visitas solo por quién es, porque es Dios el que va a visitar aquí, contiene cierto misterio. Uno no dice cuándo, otro no dice qué clase de visita. Pero hermanos, tengan por seguro que si Dios nos va a visitar y nos dice hoy que un día va a visitarnos, ¿cuántos se alegran? Amén. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que van a tener que estar preparados porque no saben cuándo? ¿No es cierto? Oiga, que va, me acuerdo de una casa que me invitó a comer. Cuando llegué yo, las hijas, tenían 4 hijas, las hijas estaban bien enojadas y me dieron una mirada. Y me senté en la mesa a comer y la mamá estaba que muerta de la risa. Y volteé a verla y dije, ¿qué pasa? Es que mis hijas no lo quieren. Y dije, ¿por qué? Porque les dije que limpiaran la casa porque venía el pastor. Viene Dios, hermanos. No sabemos cuándo. En abrir y cerrar de ojos. No lo podemos evitar. No sabemos cuándo. Lo que estoy diciendo es que para la visita de Dios tenemos siempre que estar listos porque no sabemos cuándo. De hoy a esa visita nos puede visitar
Pregunté a varias personas ahora que estuve en El Salvador sobre este mensaje porque lo estaba escribiendo. Y le pregunté qué pensarán si Dios los visitara. Oye, se alegraron, puras sonrisas. Y que si andan mal. Ay, ¿para qué pregunta eso? Pero es cierto, ¿no? Dios no espera cuando andamos todos siempre bien para visitarnos. Si no, quizás nunca nos visitara. Todos tenemos que estar seguros de que no importa cuándo o cómo estemos. Una cosa les puedo asegurar, si Dios nos visita, siempre va a ser bendición. Aunque sea unas buenas que nos dé. Porque Dios a quien ama, ¿qué? Disciplina. No nos gusta, dice, será agravioso, dice, sin embargo, con el tiempo lo van a apreciar. Suerte viene para sorprendernos, no nos dice cuándo, no nos dice dónde vamos a estar, no sabemos si vamos a estar listos. ¿Se acuerda cuando el profeta visita a la viuda? Y la viuda está preparando el último almuerzo para ella y para su hijo. No era tiempo apropiado para un siervo de Jehová visitar a una viuda, pero para Dios no hay tiempo inapropiado. En toda clase de estados espirituales, Dios puede visitarnos. Y oiga, así como la migra le puede llegar a su casa y no le pide permiso, y no le anuncia para que no se vaya a otra casa, así Dios, y Dios tiene más derecho que toda autoridad. Primero, hermanos, al considerar y contemplar las visitas de Dios, tenemos que aceptar que Dios no tiene por qué anunciar su visita. No tiene, Él tiene derecho. Uno, somos comprados por su sangre. Y esa casa, ese apartamento, donde quiera que estemos, donde trabajamos, todo es de Dios. Él es dueño. Que el mundo no lo acepte es asunto de ellos. Pero como hijos de Dios, usted tiene que confesar con sus labios que no hay nada que no le corresponda a Dios. Dios puede presentarse donde Él quiera, donde no es aprobado, puede presentarse. Segundo, tenemos que aceptar que no le podemos negar su visita. Simplemente porque no queremos su visita, no podemos decirle, yo no quiero que vengas hoy. ¿Y quién eres tú para decirme? Amén. Yo le decía a mis hijos, toda esta casa es mía. Ustedes se meten a su recámara, la trancan y todo, no importa. Aunque tenga que romper la puerta, si yo quiero entrar, yo voy a entrar. Pero no es justo. Cuando ustedes paguen por la casa, no les rompo la puerta. Pero si yo la estoy pagando, yo entro cuando me da la gana. Gracias. Ahora, la palabra visitará es una palabra hebrea y contiene tantas posibilidades. Y déjeme explicar. Primero, simplemente visitar. De allí nadie tiene conflicto. También incluye la idea de supervisar. Dios viene a visitarnos, pero también viene a supervisar. ¿A supervisar qué? Nuestras vidas. Aquellas vidas por cual su Hijo derramó su sangre. Viene a reunir. En este caso está hablando de la nación de Israel, que todavía no era nación. Y dice, Él les va a visitar. Eso es una visita que va a reunir a Israel como una nación. No es una nación cuando llega la visita de Dios. Para cobrar. Oiga, muchos de nosotros no quisiéramos que nos visitara porque no hemos sido fiel con los diezmos y ofrendas. Pero Dios puede, para cuidar. La visita de Dios viene para visitar, supervisar, reunir, cobrar, cuidar, o para perder, o para depositar, o para proveer, o para castigar, o para nombrar. Todas esas están incluidas en esta palabra. El contexto determina cómo se traduce. Esta visita no era una simple visita. José podía haber escogido otras palabras, pero escogió esta que tenía estas definiciones. En primer lugar, la visita de Dios a Israel, ¿cuándo iba a ocurrir?
porque está hablando del futuro. ¿Alguien tiene una idea? Alguien léame Génesis 15 y el verso 13. Génesis 15, verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. ¿Cuándo iba a venir la visita de Dios a Israel? ¿Después de cuántos años? 400 años. ¿De qué? ¿Qué? Opresión. De que iba a estar oprimida por 400 años. Ahora, cuando José está muriendo, el faraón todavía conocía a José y la familia. No estaban oprimidos. Pero José sabía de esto. Jacob también sabía. Lo que no sabían es cuándo iba a empezar la opresión. Eso no sabía. Sabemos en el libro de Éxodo que llegó un faraón que no conocía a José. ¿Cuánto tiempo traspasó? No sabemos. Los 400 años empiezan cuando Faraón se levanta contra Israel y lo esclaviza. Cuando dice José que Jehová os visitará, él espera que cuando son hechos esclavos, se acuerden de dos cosas. De que iba a durar 400 años. Y que después de 400 años Dios los iba a visitar y los iba a sacar y los iba a regresar a la tierra donde fluye leche y miel. Eso sabían, eso se compartía de una generación a otra. Ahora imagínese usted que vamos a decir que hoy empieza 400 años de esclavitud de todo latino y en este país. La diferencia es que creo que muchos de nosotros nos regresaríamos. Así como nos metimos, así nos salimos. O quizás no podemos, no sé. Será oprimida 400 años. Estaba en la mente de José a punto de morir. Pero les deja esta palabra de consolación. Pero Jehová os visitará. Esta visita ocurriría después de estos 400 años. Ahora mi pregunta a ustedes es, ¿cuándo comenzaría Israel a clamar a Dios? A buscar de Dios, a implorar de Dios, a pedir que Dios viniera a visitar. ¿Cuándo empezarían? Ya pasaron 400 años, papi, ¿ya podemos clamar a Dios? ¿O estarían clamando a Dios los 400 años? A ver, ¿cuántos creen que por 400 años estuvieron clamando? Yo creo. Dios estuvo escuchando el clamor por 400 años. No lo dice en ningún lugar. Pero yo no puedo imaginarme a mí aguantar esclavitud con mi familia, viendo mis niños esclavizados y mi esposa y mis padres esclavizados, y no clamar a Dios todas las noches para que Dios cuidara, que Dios nos fortaleciera. Yo estuviera clamando. Digo, si generación tras generación no clamaron a Dios por 400 años, oiga, se olvidaron de Dios. Porque en compañía del clamor tiene que también haber la alabanza y la adoración. Porque Dios siempre es digno. Ok, brinquemos al libro de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versos 7 al 8. Y dijo luego Jehová a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Después de 400 años, Dios empieza a ver. No, Dios ha estado viendo todo el tiempo. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Oiga, y todo este tiempo, Jehová, 400 años, no se oye nada de esos 400 años.
Y luego dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Entonces, ¿por qué no está en Egipto? Si vino a librarlos de las manos de los egipcios, ¿por qué no está en Egipto haciéndolo? Está en el desierto hablando con alguien que huyó temiendo su muerte. Y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Oiga, yo no sé de ustedes, pero después de toda mi vida estar en esclavitud y que me prometan esta clase de tierra, pero esta tierra que fluye leche y miel incluye cananeo, eteo, amorreo, fereceo, heveo, jebuseo y los feos. Digo, pues ahí le metí para que estén despiertos. Pero ya hay gente allí. Dios les está diciendo, van a tener confrontación. Les está ofreciendo mejor tierra. Los va a sacar de esclavitud y los va a llevar a una tierra donde ya hay dueños. Hay que entender bien que no sabemos si Israel comenzó a clamar inmediatamente, pero estoy seguro que llegó a un tiempo que empezaron a buscar de Dios. Porque cuando murió José y murió Jacob, el pueblo tenía un Dios, que era Jehová. Me imagino yo que después de un tiempecito que no pasaba nada, empezaron todos, ¿qué pasa? Porque cuando fueron oprimidos, puestos en esclavitud, ha de haber cambiado todo, los sueños y horarios. Ahora ellos estaban multiplicando y siguieron multiplicándose. Porque si algo sí sabían hacer es tener niños. Empezaron a clamar, a buscar y a pedir de Dios, y Dios se escuchó. Oye, ahorita hay cristianos en el mundo entero que están siendo matados por su fe. China acaba de pasar una ley que ahora se prohíben las iglesias y las Biblias. Pescan a alguien con Biblia y ya es contra la ley. Si antes los perseguían, ahora es legal la persecución y es nacional. Oiga, ¿usted cree que ellos no empiezan a clamar a Dios? En China, cuando se abrieron las puertas, después de que se convirtió el país en comunismo y empezaron a entrar misioneros, descubrieron una iglesia sana, fuerte, no tenían edificios, se congregaban en casas, en hogares. En lugar de oprimir y detener el crecimiento de la iglesia siguió creciendo. Había luz en ese país. ¿Cuántos siglos, cuántas décadas de años estaría clamando China o Nigeria o otros países donde los cristianos son perseguidos, seguidos? Y muchos han perdido, y ahora en día está aumentando la persecución al mundo entero. Pero Dios no está contestando. Y no me digan que no es la primera vez, desde Egipto, 400 años que Dios no levantó un dedo para evitar todas las atrocidades que sufrió Israel. Pero Dios sí levantó el dedo, no permitió que bajo esas circunstancias Israel desapareciera. Dios los mantuvo intactos, generación tras generación, pero Israel, en lugar de menguar, siguieron creciendo hasta llegó el punto, según Éxodo, que Faraón se preocupó y mandó matar a todos los niños. ¿Conocen la historia, no? ¿Qué tanta multiplicación? Tuvieron tanto temor que si venía otro país, Israel se levantara, se uniera con ellos y les diera golpe de estado a Egipto. Más opresión, entre más prosperaban, más dura el castigo, no mejor. Ahora piense de esta manera. En lugar de decir Israel, vamos a decir la iglesia.
Entre más prospera la iglesia, más se levantan los musulmanes, los hindúes y todos los demás contra la iglesia. No mengúa la presión, aumenta, se exagera. Les digo una cosa, se va a saber quién es y quién no es cristiano. Allí no pueden andar jugando. Y el cristiano tiene que tener valor suficiente y amor suficiente para el enemigo, para evangelizarlo. Si no, secretos cristianos. En público, gloria a Baal, gloria al diablo, gloria a quién sabe quién. Pero en privado, te alabamos, Señor, te glorificamos. No va a haber eso. ¿Por qué cree que César se levantó contra la iglesia? Porque cuando marchaba César, todo el mundo se inclinaba, menos los cristianos. Y estos no van a doblar rodilla al Dios de Faraón. Y no lo hicieron. Esta visita de Dios a Israel incluía la definición nombramiento. Aquí está hablando con Moisés, lo está nombrando el libertador de Israel. Y sabemos, según leemos en el capítulo 3 de Éxodo, que Moisés no lo quería. Eso no crea, pues, porque yo no quiero ser pastor, Dios nunca me va a llamar. Y yo soy testigo porque yo no quería. Y aquí me tienen. Que aguante ustedes, oigan. Sin recibir ayuda de Dios, 400 años. Y seguir fiel. Y seguir esperando. ¿Por qué cree que Santiago o Pedro les dice a la gente? Santiago también nos dice que hay algunos que dicen que Dios lo tiene por tardanza, que Dios está tardando. Mira, todo sigue igual. 400 años todo siguió igual. Pero Israel siguió esperando en esa visita. La iglesia tiene que seguir esperando esa visita en el aire. Ahora, Génesis 39:4. Así halló José gracia en sus ojos. Cuando está José, fue a dar a Egipto, a la casa de Potifar. Y dice, halló gracia en sus ojos, los ojos de Potifar, y le servía. Y él Potifar lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra que se puede traducir visitará? Mayordomo. Mayordomo. La palabra mayordomo es la palabra visitará. Cuando Dios va a visitar a Israel, va a ser mayordomo de Israel. No solamente los va a visitar, Dios no viene a visitarnos, viene a gobernarnos, viene a administrarnos. Y como mayordomo no hay más fiel mayordomo. Y como somos de Él y escogidos por Él y comprados por Él, cuando viene a visitarnos a pasar tiempo con nosotros, pero viene a administrar, a mayordomear. Sí, puedo usar esa palabra. Ahora, adelante, brínquenme, Génesis 40, verso 4. ¿Ya lo encontraron? Porque yo lo voy a leer. Ustedes me van a decir qué palabra. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Está hablando del copero y del hornalero que fueron a dar a la cárcel. Le servía. Encargó. Dios viene a visitar y viene a encargarse. De por sí que ya está encargado. Pero de repente vamos a ver su encargo visible en nuestras vidas, en esa visita especial. Cuando Dios venga sobre la iglesia, va a encargarse de la iglesia. Y le va a mostrar a todo el mundo que no hay imperio, no hay gobierno, no hay rey, no hay nada, ninguna autoridad que pueda decirle a Dios que se largue cuando Él viene por su pueblo.
Él nos va a rescatar. Y nadie lo va a poder evitar, ni la naturaleza. Y nos va a mostrar a todo el mundo que ni el diablo puede estorbar los planes de Dios. Quiere eliminar la iglesia. Quiere destruir a Israel, pero tampoco ha podido y no va a poder. Dios se encarga, es otro sentido de la palabra. José le está diciendo a Israel, Dios va a venir a encargarse de ustedes. Pero ¿por qué 400 años no lo hace? ¿Por qué Dios permite tantos de sus hijos que los maten? Que sufran atrocidades, cosas horrendas. ¿Por qué? Porque quería que clamaran a Él. El pueblo ya teme a Dios, respeta a Dios y muere creyendo en Dios. Y mueren por eso, porque no niegan a Cristo. Pero el mundo empiezan a llegar a esta conclusión de que el Dios de ellos es más poderoso que el Dios de los cristianos. Y va a llegar el día que Dios les va a mostrar en un abrir y cerrar de ojos que no pueden. Pero mientras no pueden, mire, pueden destruir nuestro cuerpo, pueden destruir nuestras cosas materiales, pueden destruir nuestras familias, pero nunca podrán destruir el espíritu y el alma que tenemos, porque esos ausentes de este cuerpo, presente con el Señor, ellos no pueden sepultar alma y espíritu con nuestro cuerpo. Vamos a dar con Dios. Para el cristiano el morir es ganancia, no pérdida. El que pierde es el mundo. Pierde la presencia de Dios. Y el mundo no es digno de los hijos de Dios. Dios cuando Él mandó a Moisés, demostró a Egipto quién era el verdaderamente encargado de Israel, con las plagas. Israel no sufrió nada, pero Egipto, ¿qué precio pagaron por no creer que Jehová era el dueño de Israel? Y llegará el día que este mundo nos va a extrañar. Bueno, lea conmigo Éxodo capítulo 1 y el verso 12. Ningún imperio, ninguna nación, ningún reino podrá interferir con el plan de Dios para su iglesia. No van a ganar. Lo único es que se van a descubrir quién son los Judas. Por favor, tengan cuidado de qué voces escuchan que les quieren convencer a ustedes que si usted tiene fe en Dios, nadie le puede tocar. Porque entonces tiene que hablar con Jesús. ¿Y por qué se dejó tocar tanto? Y Pablo, ¿y por qué se dejó tocar tanto? ¿Fueron tontos? No. Porque ve, el cuerpo aquí en la tierra no es lo importante. El cuerpo glorificado en el cielo por toda la eternidad, eso es lo importante. Nuestro tesoro está allá, no aquí. Por consecuencia, nuestro corazón no es terrenal, es celestial. Mientras estamos aquí, amamos al mundo perdido y queremos verlos salvos. Y que nuestra vida sea suficiente testimonio del amor de Dios por ellos. Que aunque nos odian, nos desprecian, nos maldicen, nos injurian, hagan lo que hagan, seguimos orando por ellos, seguimos amándolos. En Éxodo 1, verso 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Oiga, Dios, a pesar de tanto trabajo, poca comida o mala comida, seguían teniendo niños. Y niños sanos. No habla de niños deformaditos o enfermitos, nada de eso. Y se preocupó, porque si los niños hubieran salido malnutridos, todos flaquitos, todos en telería, pues Egipto hubiera dicho, al rato mueren. Pero estaban niños sólidos. Israel debería ver la presencia de Dios allí. Egipto debería haber visto eso también. Y hoy en día la iglesia, a pesar de tanta persecución, sigue multiplicándose. Acompáñame al libro de Hechos,
el capítulo 2, verso 41 y 47. El libro de Hechos, el capítulo 2, verso 41 al 47. Y si lee usted el libro de Hechos, antes de la persecución de Saulo, después de la persecución de Saulo, la iglesia seguía creciendo y gente seguían siendo añadidos. Y solo voy a leer 3 porciones. Hechos 2, verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Más adelante se añadieron 5,000 personas. En poco tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo había transcurrido, ya eran 8,000 personas. Pero entre esos 2 tiempos, dice el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, brinquen al capítulo 5, el verso 14. Y dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Todavía no hay persecución. Pedro y Juan ya fueron arrestados una vez, fueron amenazados, y a pesar de la amenaza de que no predicaran el nombre de Jesús, la iglesia seguía creciendo. No tenían miedo de la amenaza. Acuérdense, esta es la gente que crucificaron a Cristo hace meses. ¿Qué podía pasarles a ellos también? Pero siguen creyendo a Cristo y no le tienen miedo a la amenaza de muerte. En Hechos 11, 24, después de la persecución de Saulo, después de la conversión de Saulo, leemos esto hablando de Bernabé. Hechos capítulo 11, el verso 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Oiga, esta gente no le tenían miedo a las amenazas, no le tenían miedo a las persecuciones y no tenían miedo a ser rechazados por los judíos y perseguidos. Seguía creciendo la iglesia. Y la palabra visitará incluye reunir, guardar, proveer, castigar también. Hay de aquellos que ponen manos sobre los hijos de Dios. Hay de aquellos. Si este país sigue pasando leyes, y el presidente Biden ya ha firmado varias órdenes ejecutivas en cuestión de los géneros, en cuestión de matrimonio entre el mismo sexo. Y solo Dios, ¿qué más espera? Pero hay que amarlo y hay que orar por él. Porque Dios no ha terminado con él. Ya pasaron 400 años de esclavitud. Tenían ancianos, pero no habían líderes en un sentido que tuvieran un rey o que tuvieran un patriarca, porque no se vuelve a mencionar patriarcas de Jacob en adelante. No tenían una figura que los uniera hasta que se presenta Moisés del desierto. Y dice aquí, bueno, voy a leer Éxodo 3:16, ve, reúne a los ancianos de Israel y diles. Aquí está Dios reuniendo en su visita, encargándose, nombrando y siendo mayordomo, y ahora reuniendo. Y dice, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. ¿No lo había visto antes? ¿Cuántos creen que no conocía los 400 años? ¿Cuántos creen que Dios no vio lo que sufrieron, las opresiones, las aflicciones? Claro que Dios lo vio, Dios lo oyó, pero Dios no actuó. Usted pida todo lo que usted quiera de Dios y Dios va a moverse cuando Él quiere. Amén. No cuando usted o yo quiera, porque Él tiene un plan. Y ese plan no lo va a violar por sus caprichos o su gran fe que tenga. Y no me diga que no había gente de fe.
Después de 400 años siguieron creyendo en Jehová. Eso es increíble, eso es fe. Sin ver que Dios los librara, sin ver que Dios levantara la opresión, al contrario, se ponía más y más fuerte. En pocas palabras, la visita a Jehová no será una simple visita, hermanos. Incluiría supervisión y cuidado de ellos, pero antes ellos iban a pagar el precio por creer en Jehová. Porque vamos a entrar al libro de Éxodo, voy a estar predicando de eso, no quiero adelantarme tanto, pero en las 10 plagas, Israel le fue peor después de cada plaga, no le fue mejor. A veces cuando Dios empieza a hacer algo por la iglesia, no espere que las cosas mejoren, que de repente se quite la carga, va a ser peor la carga. Pero Dios sigue trabajando y sigue sosteniendo la iglesia y fortaleciendo la iglesia, y la iglesia sigue multiplicándose, porque el mundo eso no lo puede evitar. Porque aunque la palabra esté detrás de las rejas, no hay rejas que calle la palabra de Dios, porque detrás de las rejas Pablo ganó a los guardias, José ganó al dueño y José ganó al encargado de la cárcel. Y luego Pablo y Silas se ganaron al carcelero. Es que la palabra nadie la calla. José dice a sus hermanos, yo voy a morir. Los héroes de ustedes hoy van a morir. Pero Dios, nadie lo mata. Y nadie lo detiene. Mas Dios ciertamente os visitará. Si ustedes confían en José, llegará el día que José no estará. Pero Dios nunca los deja, nunca los desampara. Aquí vemos la fe de José y vemos la inspiración del Espíritu Santo que concluye el libro de Génesis, el libro de principios, con esta promesa que se cumple en el libro de Éxodo. La visita de Dios que viene y libra a Israel de Egipto después de 400 años que Dios le dijo a Abraham, van a estar 400 años en país ajeno y van a estar oprimidos. Y Dios no miente. La palabra de Dios dice que porque Él fue afligido, nosotros vamos a ¿qué? A sufrir aflicciones. ¿No dijo? Aflicción. Pero no te preocupes, porque yo he vencido al mundo. ¿Cómo lo venció? No venció las aflicciones, sí, Él superó las aflicciones, porque las aflicciones nunca cambiaron a Jesús de ser quien era, y nunca estorbaron el plan de Jesús. Las aflicciones no estorban el plan de Dios por medio de la iglesia. La iglesia sigue, el plan de Dios continúa, la iglesia sigue marchando, porque tiene su casa sobre la roca. Vendrán los vientos, vendrán las olas, no importa, quedaremos firmes, porque el fundamento es Cristo. Y nadie, ya Él mostró que Él es sobre todo. Pero hay una visita, hermanos, que debemos de tomar en cuenta mientras. Brinquen a Éxodo capítulo 20, verso 5. El capítulo de los mandamientos. El libro de Éxodo capítulo 20 y el verso 5. Y aquí encontramos esa palabra visitar, pero es negativa, porque la palabra visitar también incluye castigar. Y Dios no tiene por qué castigarnos, levantar un dedo para castigarnos, porque el precio del pecado es muerte. El pecado trae su propio castigo. Dice Éxodo 25, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, hablando de ídolos, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Oiga, yo les dije el domingo que violar una de las 10 leyes es violar toda la ley. Y estamos violando a veces leyes. ¿Y qué tanto amamos a nuestros niños que el mal que hacemos nosotros va a ser visitado?
Y es la misma palabra de visitar. No escapamos las consecuencias del mal que hacemos hoy. Y luego no entendemos por qué nuestros hijos son como son. Que Dios nos cuide, hermanos, y nos visite, aunque sea con el cinto en la mano. Pero que me visite, porque si Dios me visita cuando ando mal, porque me ama. No hay visita de Dios que podemos considerar mala. Dios no visitó a Faraón porque lo odiaba, pero porque quería que el Faraón descubriera que todos sus dioses no servían para nada. Que Dios se burlaba de sus dioses y se burló de él, que se consideraba un dios y que no le podía quitar su primogénito. Oiga, Dios trajo mortandad selecta, porque esa mortandad pudiera haber matado a mucha gente, solo mató los primogénitos. Aquellos que tenían 20, solo murió uno. Oiga, qué control del poder de Dios. Dios nos visita, hermanos, para bien, para quizás despertarnos, sacudirnos, avivarnos, disciplinarnos, traernos bajo convicción, porque no quiere que nadie se pierda. Amén. Hablando con mi sobrina, le pregunté a ella, y voy a leer lo que le dije, que si le gustaría tener una visita de Dios, y digo, claro que sí. Y luego le pregunté, pero que si no andas bien delante de Dios. Ah, no. Entonces si has andado bien, mal, digo. Ese tío, no le voy a contestar, está bien, no tiene por qué, ya me contestaste de todos modos. Pero le dije, ¿por qué rechazas la visita de Dios cuando andas mal? Porque me va a doler. ¿Qué va a hacerme? ¿Qué me va a decir? Dice, mija, ¿tú prefieres seguir en el pecado y que Dios nunca te lo saque a la superficie? Y que el pecado siga apartándote, siga destruyéndote y termines en el infierno. Ah, no, entonces que te visite. ¿No? Sí, ¿no? Yo sí quiero. Sea que ande bien o ande mal, yo quiero que me visite. Ese es su amor. ¿Cuántas veces Dios no visitó a Israel y trajo convicción y dejó su ira? Y no fue porque los odiaba. En el desierto, ¿cuántos perdieron su vida? Que no seamos nosotros. Estamos puestos de pie. Yo no quiero persistir, insistir en continuar en pecar, en pecado. Quisiera que me agarrara y me diera una buena sacudida. Y que me cueste lo que me cueste, pero que termine con Él. Aunque sea una cachetada, sea doloroso. Y por otro lado, su visita puede resultar como en la vida de Job, que perdió todo y perdió todos sus hijos. Pero Dios nos ayude, que pase lo que pase, que termine como termine su visita, que nosotros podamos decir, Dios me dio, Dios me quitó, bendito sea su nombre. Divino Padre, Dios mío, despierta eso en nosotros, que si en este momento andamos en pasos equivocados, quizás hemos tomado malas decisiones o hemos entrado en malas relaciones o hemos hecho cosas inadvertidamente o no con tu favor o tu aprobación, o hemos pensado o hemos actuado o hemos hecho, pero Dios, perdónanos.
Y si quizás nos acostumbramos, nos ajustamos a esa vida de pecado, danos un fuerte despertamiento. Y si usas este sermón, úsalo, pero úsalo para todos. Porque somos tu cuerpo y tú eres la cabeza. Y como tu cuerpo yo no quiero ser parte del problema, quiero ser parte de la solución. Quiero ser un miembro del cuerpo que trae salud a los demás, no enfermedad. So, Dios mío, sacúdenos si es necesario. Y si nos sacudes, aceptar que es necesario. Y si permites que se levanten Saulos de nuestros medios, o que el gobierno se convierta completamente contrario a la iglesia, que nos fortalezcamos más y con más insistencia alcancemos almas para Cristo. Que la luz no se apague, que la sal no pierda su salidad, que sigamos brillando, resplandeciendo. Y entre más intensa la oscuridad y las tinieblas, más intensa nuestra luz, Señor. Pedimos esto en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador y Señor, Cristo Jesús. Y gracias